Buenas tardes, profesor y compañeros. En este video les vengo a hablar sobre las arquitecturas ARM y x86. Con fines prácticos, el video se separará en historia conformada por historia de x86 e historia de ARM, actualidad y futuro. Cada poco tiempo y de manera reiterada vuelve a surgir la misma pregunta con estos dos tipos de arquitecturas para procesadores. La excusa ahora la tiene Apple, dejando atrás a Intel y lanzándose por sus propios chips ARM. Y aunque la decisión es compleja, muchos no entienden cómo han tomado este camino. Por ello, voy a intentar comparar ARM y x86 en sus características, enfoques y conceptos básicos para comprender dicho salto. Esto es ARM versus x86. Comenzando con la historia de x86, la arquitectura x86 comenzó en 1968 con Robert Noyce y Gordon Moore, sí, el de la ley de Moore, que expresa aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. Luego, en 1970, fue lanzado el Intel 4004, que fue el primer microprocesador en un simple chip. Luego salieron el 8008 y el 8080 en el 72 y 74 respectivamente. En 1978 fue lanzado el 8086, que es la cabeza de la familia de los x86, siendo un microprocesador de 16 bits. Luego fueron lanzados los procesadores 80-186 y 80-286 en el 82 y 86 respectivamente. En el 2005, Apple cambia sus procesadores de PowerPC a Intel x86. En el 2006 salen a la venta las primeras Macs con un procesador Intel de 64 bits. En el 2008 hasta el presente salen los procesadores i3, i5, i7 e i9 de Intel. En el 2020, Apple cambia sus procesadores x86 a sus propios procesadores basados en ARM. Es verdad, te rompiste. Ya no quiero verte nunca más. Ahora que ya vimos la historia de la arquitectura x86, veremos la arquitectura de ARM. Acorn Computers era una compañía británica establecida en Cambridge, conocida por BBC Micro. Fue uno de los primeros ordenadores domésticos. Fue diseñado y construido por Acorn Computers para la British Broadcasting Corporation. En 1983, la compañía Acorn comenzó con el proyecto Acorn RISC Machine, ARM en sus siglas en inglés, y el resultante procesador Reduced Instruction Set Computing, RISC, que eventualmente se convertiría en el ARM1 de 32 bits. Para mantener su coste bajo, su empaque era de plástico, por lo que su diseño tenía que estar bajo a 1 watt. El chip prototipo salió en 1985, sin embargo, esta primera prueba tenía un fallo, el cual tenía una fuga de corriente, y por lo que si bien se diseñó para que corriera en 1 watt, el consumo promedio del chip era bajo los 100 miliwatts. Entonces, en 1987 sale con el microprocesador ARM2 la primera computadora basada en un chip ARM, el Acorn Archimedes. En 1986, Apple comenzó a utilizar procesadores ARM para lo que sería la primera tableta, la Newton. ARM licenció su tecnología a Digital Equipment Corporation, DEC en sus siglas en inglés. Luego DEC creó el procesador Stronger, que tenía una frecuencia de 233 MHz y con un consumo de 1 solo watt. DEC daría la tecnología Stronger a Intel como parte de un acuerdo legal en 1997.
Intel usó StrongARM para suplementar su línea de procesadores i960 y luego desarrolló su propio procesador de alto rendimiento basado en ARM llamado X-Scale. En 2001, Apple lanzó el iPod usando el chip ARM7T basado en la arquitectura ARM-v4. En 2007 se lanza el iPhone usando ARM11 utilizando la arquitectura ARM-v6. Posteriormente se lanzaron al mercado celulares y dispositivos como el iPhone 3G, iPhone 4, iPad, iPhone 4S, iPad 2, utilizando procesadores RISC. Ahora, con la historia ya vista, pasaremos a la actualidad de estas dos arquitecturas de procesadores. Ahora, como seguro sabemos, CISC estuvo un tiempo compitiendo con otra arquitectura llamada RISC, bastante más simple que la primera, pero que impulsó las microinstrucciones para terminar superándola en todos los aspectos. Aunque se creía abandonada como tal, RISC volvió a despegar de la mano de ARM o Advanced RISC Machine, una compañía que, como vimos, fue creada para licenciar la fabricación de procesadores de esta tecnología, ocupando un hueco que tanto Intel como AMD estaban ignorando completamente debido a la pelea por la corona que siempre han tenido. Aunque muchos vaticinaban un fracaso de ARM, la compañía supo entrar en varios mercados, entre ellos los smartphones, hornos, microondas, televisiones y un amplio etcétera, lo cual ha llevado a la compañía a cotas cada vez mayores, hasta el punto de que Apple está a punto de cambiar su filosofía en base a procesadores licenciados con tecnología ARM. Bien, ¿cuál te gusta? ¿La soltera número 1? ¿La soltera número 2? ¿O la soltera número 3? La 3. La 3. La 3. Pide la 3, mi Lord. ¡Oh, sí, la tengo! ¡La número 3! Lord Farquaad, has elegido a la princesa Fiona. ¡Magnífico! La princesa Fiona es perfecta. Ahora vamos a contemplar una tabla de diferencias entre CISC y RISC. CISC se considera por tener instrucciones multiciclo, mientras que RISC tiene instrucciones de un único ciclo. En CISC, instrucciones como carga o almacenamiento están incorporadas en otras instrucciones, mientras que en RISC son instrucciones separadas. CISC es una arquitectura de memoria a memoria, mientras que RISC es una arquitectura de registro a registro. En CISC, las instrucciones son largas y el código ocupa menos líneas, mientras que en RISC las instrucciones son cortas y el código ocupa más líneas. CISC utiliza memoria de microprograma, mientras que RISC implementa instrucciones directamente en el hardware. Por otra parte, en CISC se enfatiza la versatilidad del repertorio de instrucciones, mientras que en RISC se añaden instrucciones nuevas solo si son de uso frecuente y no reducen el rendimiento de las más importantes. Por último, CISC reduce la dificultad de implementar compiladores, mientras que en RISC los compiladores son complejos y además elimina el microcódigo y decodificación de instrucciones complejas. Ahora bien, siguiendo con hechos de la actualidad, Intel diseña y produce sus propios chips. ARM diseña CPU y GPU y los licencia a compañías como Qualcomm, Samsung, MediaTek, etc. Algunas compañías tienen la licencia arquitectónica, significando que pueden diseñar sus propios procesadores ARM, pero estos deben ser compatibles con el software por un acuerdo entre las compañías. Por lo que compañías con esta licencia, como Nvidia, Apple, Fujitsu, TSMC, pueden usar las últimas tecnologías de 5 y 7 nanómetros, mientras que Intel está atascada en 10 nanómetros, siendo esta una de las razones por las que Apple dejó de utilizar procesadores Intel. Ahora, resumiendo lo que hemos visto hasta el momento, sabemos que x86 es CISC, Complex Instruction Set Computing,
y ARM es RISC, Reduced Instruction Set Computing. CISC intenta hacer más en una instrucción. Es complejo y sus instrucciones son multinivel. Últimamente ha ganado terreno porque la memoria ha sido históricamente cara y lenta. Además, sus instrucciones son de largo variable, generalmente arriba de 15 bytes. RISC hace una cosa por instrucción. Sus instrucciones son simples, además realiza una instrucción por ciclo. El tamaño de sus instrucciones es fijo. Además, instrucciones como load y store nunca trabajan directamente en memoria. Ahora bien, según lo que hemos visto hasta el momento, tenemos claro en qué consisten las arquitecturas ARM y x86. Sin embargo, usualmente se mencionan ciertas asunciones que no son del todo ciertas. Los chips ARM no son lo suficientemente rápidos para el escritorio. Sí y no. Los chips ARM hasta recientemente han sido diseñados exclusivamente para móviles. Un Core i5 de 10ª generación disipa alrededor de 65 watts, sin embargo un procesador de celular menos de 5. Por otra parte, los chips ARM no están diseñados para tener un ventilador, pero sabiendo que se puede añadir un disipador de calor, se podrían cambiar las características de desempeño, al igual que las características de calor. Los chips ARM no se pueden escalar. Sí se pueden escalar, pero es más fácil aumentar el contador de núcleo que las instrucciones por cuenta. Además, Apple no se hubiera comprometido con ARM si no pudiera hacer los procesadores necesitados. Los chips RISC no pueden hacer todo lo que hace un procesador CISC. Esto no es cierto, en sentido que chips ARM corren en Windows, Mac OS y Linux, sin trucos ni parches para imitar los chips CISC. Además, los procesadores RISC pueden hacer lo mismo que los CISC, solamente que con más instrucciones. Como vemos, ARM y x86 son antónimos más que rivales, puesto que por norma no se suelen molestar, al menos no hasta hace poco tiempo. Ambas arquitecturas de CPU tenían un mercado bien definido. x86 era mucho más rápido, pero también ocupa más silicio y su consumo energético es muy superior. ARM, en cambio, busca la eficiencia, un equilibrio entre consumo y rendimiento, en base a menos etapas de procesamiento, pero núcleos con menor velocidad y divididos en dos especificaciones muy concretas, alto rendimiento y bajo rendimiento, la llamada arquitectura Big Little. Mientras que una CPU de escritorio o servidor se puede ir entre 65 y los casi 300 vatios en pico, un procesador ARM estará sobre los 5 o 7 vatios y los 150 en caso de los servidores. Eso potencia los factores en cuanto a núcleos se refiere. Intel y AMD optan por núcleos complejos de gran escala, así que en el mismo espacio, una ARM puede incluir un menor número de ellos, pero muy rápidos y solventes. En cambio, ARM parte con la ventaja de la simplicidad y con ello el tamaño de los núcleos se reduce considerablemente frente a sus rivales. Por lo tanto, son capaces de albergar un mayor número de estos, aunque sean más lentos y a menor velocidad promedio, logrando que sus cargas de trabajo se dividan y se puedan optimizar más en ciertos entornos como los servidores. Ahora, viendo la situación en la que están empresas como AMD o Intel, nos preguntamos qué puede pasar en un futuro. Intel necesita pasar de la tecnología de 10 nanómetros. Entonces, ¿por qué no abandona simplemente los 10 nanómetros y pasa directamente a los 7? Pues muy sencillo, porque el mundo de los semiconductores no funciona así. La compañía ha invertido una ingente cantidad de dinero en el proceso de 10 nanómetros y tiene que rentabilizarlo antes de pasar a los 7 nanómetros. AMD seguirá beneficiándose de esta situación. Apple desarrollará sus propios procesadores para laptop y PC de escritorio basados en arquitectura ARM. ARM seguirá lanzando CPU y GPU para móviles, como el Cortex A78 o el Cortex X,
que serán usados por Samsung, Qualcomm o MediaTek.